Es un gusto para nosotros que ustedes se encuentren aquí, porque es un trabajo que hemos venido realizando con mucho ímpetu. Y somos una empresa responsable que ha impulsado la conectividad digital y por tal motivo nosotros buscamos también cambios positivos en nuestra sociedad. Por eso hemos desarrollado este estudio con resultados impactantes del uso de la tecnología en los jóvenes y cómo el impacto del Internet de los chicos en el uso del Internet durante sus jornadas o en sus momentos de ocio. Este estudio revela cifras importantes relacionadas en los hábitos de los adolescentes en cuanto al uso del Internet. Y es parte este estudio de nuestra estrategia de responsabilidad social, empresarial, y ha sido un trabajo y una alianza muy importante que hemos desarrollado junto a Ipsos Panamá. Para Tigo, la acción informativa, educativa y formativa juega un papel determinante. Y es por esto que quiero invitar a Mercedes Morris, directora ejecutiva de Comunicaciones Corporativas y Relaciones Institucionales de Tigo, quien brindará detalles sobre este estudio. Buenos días a todos, bienvenidos a su casa en Tigo. La verdad es que nos da muchísimo gusto, es un honor, un privilegio tenerlos aquí hoy y tener la oportunidad de trabajar y presentar un estudio tan importante con un aliado como Ipsos. Vamos a tener un panel moderado por nuestra querida amiga Nivia Rosana Castrellón y panelistas expertos en su área que para nosotros creemos es un aporte a nuestra misión de proporcionar no solamente las autopistas digitales, las mejores autopistas digitales que podemos para nuestro país y en los países donde estamos, sino también asegurar de que todos estemos haciendo lo que necesitamos para mantenerlas seguras, porque sabemos que hay riesgos y este estudio que nos va a compartir Ipsos esta mañana nos va a abrir un poco los ojos sobre esos riesgos o la data más actualizada de los riesgos que están nuestros hijos enfrentando y también nosotros adultos, ¿por qué no? También tenemos la oportunidad el día de hoy de hablarles un poquito sobre nuestro programa Conéctate Seguro, que es un programa que ponemos a disposición de las escuelas, de las empresas, de los clubes deportivos, donde sea que se congreguen jóvenes, niños, padres de familia, educadores, académicos, investigadores, donde nuestro voluntariado, Acción Tigo, aquí tenemos varios de ellos, y nuestra plataforma Conéctate Seguro ayuda un poco a desarrollar las capacidades que necesitamos para tener seguridad en línea. Así que con eso quiero darles la bienvenida, quiero invitarlos a que hoy sea el inicio de un esfuerzo colectivo, que hoy nos tracemos una hoja de ruta como sociedad, como los que estamos aquí presentes, les pido por favor que todos nos llevemos una responsabilidad personal en este tema y nosotros como Tigo estamos aquí para facilitar esa conversación. Hoy lo estamos haciendo, abriendo este espacio, pidiéndole a Ipsos que venga y nos comparta, organizando y auspiciando este panel y lo vamos a seguir haciendo desde nuestros espacios, pero tenemos que hacerlo todos juntos. Así que la invitación es que sigamos juntos de la mano para proteger a nuestros niños, proteger a toda la sociedad y tomar las medidas que tenemos que tomar, tan fuertes como sean necesarias para tener espacios seguros para nuestros niños y para todos nosotros. Gracias. Es importante destacar el apoyo y el desarrollo que ha tenido el estudio de Conéctate Seguro gracias a Ipsos. Es por esto que invito a Abigail Reyes, directora de cuentas de Tigo de Ipsos Panamá. Pues buenos días a todos, gracias por acompañarnos. En Ipsos estamos realmente contentos de ser parte de esta iniciativa contigo y aportar desde nuestro conocimiento, que al final del día es research o escuchar lo que los consumidores y en este caso lo que los estudiantes tienen que decir. Les voy a contar un poquito el objetivo al final del día de este estudio y era pues entender nuestros adolescentes hoy en día cómo hacen uso de Internet. Y fuimos desde lo macro preguntando por ese tiempo promedio que pasan hasta pues al final del día cómo se ven expuestos a cosas o a riesgos y cómo afrontan de alguna manera esa exposición a riesgos en los que se enfrentan hoy en día, ya sea en Internet o en redes o inclusive en videojuegos.
¿Qué estuvimos haciendo? Pues algunos que nos han acompañado previamente saben que hemos hecho previamente el estudio. En este caso estuvimos visitando 110, 120 escuelas a nivel nacional, entrevistando muchachos entre 13 a 18 años. La encuesta es autoadministrada y también totalmente anónima, es decir, ellos reciben la encuesta, deciden llenarla o no, y pues de eso nos permite también un poco evitar cualquier tipo de bias o que ellos no se sientan cómodos contestando algunas preguntas. En total hicimos 3.112 encuestas y pues el estudio está programado para tener estos resultados durante 2023. Ejecutamos el campo por temas coyunturales hacia final del 2022. Comencemos con el primer tema en donde hablamos de la conectividad. Y la conectividad se refiere a la cantidad de horas que pasan al día los muchachos en Internet, en las múltiples actividades que pueden realizar en Internet, que ya la vamos a ir viendo. Entonces, hoy en día un chico entre 13 a 17 años pasa 7 horas en promedio conectado. En estudios previos, y bueno, esto puede ser claramente impulsado por la pandemia, pero en estudios previos veíamos que pasaba entre 3 a 4 horas promedio. Esto se incrementó durante estos resultados del 2023. Y bueno, ¿qué hacen finalmente en esas 7 horas desde su declaración o cuáles son las actividades que hacen más a menudo? Si bien es cierto, el estudio es una de las principales actividades que hacen en Internet, la segunda y la tercera posición que ven en sus pantallas, que es curiosidad y mensajería, ocupan casi el mismo porcentaje de inversión en tiempo que lo que se dedica a información o estudio, ¿no? Entonces, básicamente, los muchachos sí, un 92% están conectados en actividades relacionadas a la educación, pero en esa misma proporción están pasando tiempo curioseando, mensajeándose o participando en redes sociales. Luego, pensando un poco qué impulsa o qué detona esa necesidad de ir al Internet o usar el Internet, le preguntamos pues cuáles eran sus comportamientos. Y si ven, las 3 principales razones que destacan es navegar porque no ha tenido otra cosa que hacer o se siente aburrido, o finalmente porque está buscando nuevos amigos o de alguna manera entretenimiento. Y muy interesante de este gráfico es cuando ven el segundo atributo que sale, y es que 9 de cada 10 se siente disgustado cuando no puede conectarse a Internet de forma adecuada, que también nos va dando como señales de son chicos altamente conectados, en donde la interacción es muy importante para ellos y al final no tener un acceso desde la expectativa que ellos tienen al medio les genera frustración, ¿no? Entonces, al final, estar conectados o estar en Internet para ellos es una manera de escape o de entretenimiento claramente. Veamos entonces el siguiente tema, y es el uso de las redes sociales. Sin duda alguna, y estos pues han visto data de otras fuentes, que definitivamente WhatsApp ha sido el medio o ha crecido y se ha mantenido inclusive en los adultos como la red social más utilizada. Seguido viene YouTube, Instagram y TikTok, casi como en la misma proporción de uso, y hacia abajo ven otras redes sociales, algunas no necesariamente aptas para menores de 18 años, pero en términos generales pasan 7 horas conectados, que era lo que les contaba, buscando amigos, buscando entretenimiento, y navegan entre 4 diferentes redes sociales. Ahora, interesante la implicación de esto, es que son redes on demand, ¿no? Lo tengo en mi celular. Es decir, me conecto al WhatsApp, es totalmente personal desde el en the go, en la mano, ¿no? YouTube muchas veces también es así, Instagram, TikTok. Entonces también se vuelve un poco más challenging toda esa supervisión o todo ese entendimiento de parte de los padres de qué están haciendo los adolescentes. ¿Para qué usan las redes sociales desde su punto de vista? Y nuevamente, el socializar y pertenecer se vuelve un punto clave para los muchachos, ¿no? 9 de cada 10 dice que chatear, ya sea con personas o familiares que conocen, y luego aproximadamente 6 de cada 10 habla de videollamadas, de chatear en grupos privados, de saber qué hacen sus amigos o conocidos, y en menor proporción todos esos que comparten contenidos. Entonces, digamos que son muchachos altamente conectados, en donde lo importante es ese sentido de pertenencia y que tiendan a ser más pasivos que activos dentro de las redes hoy en día.
Entonces, el uso de las redes sociales, y aquí viene un poco cómo va esa historia, ¿no? Fíjense la cantidad de tiempo que pasan en las 3 principales redes sociales. Eso es decir, que constantemente, cada minuto, están abriendo el WhatsApp, están abriendo el TikTok, están abriendo el Instagram, y que termina siendo de alta frecuencia ese contacto o esa información a la que tienen acceso, ¿no? Y hablábamos un poco de que también TikTok y Instagram ha evolucionado, transformado la forma en cómo nos comunicamos. Todo es muy corto, mensajes muy puntuales, muy directos, inclusive muy customizados dependiendo de los títulos que se buscan, ¿no? Entonces, al final, están constantemente durante el día accediendo a sus redes sociales y en general tienden a ser redes, pues, como digo, de uso en los móviles. Ahora bien, ya tenemos muy claro el tiempo que pasan, lo que hacen, cuáles son sus prioridades en términos de uso y hábitos, pero pensemos un poco en cómo ellos perciben la supervisión o ese Internet seguro, que al final es a lo que apela el programa Conéctate Seguro. Cuando le preguntamos los medios donde han recibido información, primero lo que ven en gris, que no tiene porcentaje, es las personas que dijeron que no habían, o los muchachos que dijeron que no habían recibido ningún tipo de información. Es decir, que promedio, solo 6 de cada 10 o 5 de cada 10 recuerda haber escuchado algo sobre Internet seguro. Y cuando pensamos en esos medios, vemos que hablan de televisión, de familiares y redes sociales como los principales puntos de contacto donde se les informó del Internet seguro. Siguiendo con esa supervisión que desde el punto de vista tienen hoy en día ellos, vemos que 4 de cada 10, que es lo que ven en amarillo en el primer pie, dice que recibe algún tipo de supervisión. Y cuando vemos del otro lado, tenemos un 35%, sobre todo más inclinado hacia muchachos entre 17 a 18 años, que no reconocen ningún tipo de supervisión hoy en día de cómo usan el Internet o cómo son sus prácticas dentro de las redes sociales, ¿no? Y bueno, finalmente, si saben ¿qué tanto hacen estos padres, los chicos en Internet? Vemos que 4 de cada 10 dice que muy poco, y si sumo poco o nada, estamos hablando que 6 de cada 10 muchachos dice que sus papás no tienen ni idea de lo que está pasando en las redes o en Internet o qué están haciendo ellos. Pensando en ese uso y básicamente un reconocimiento bastante bajo de supervisión o conocimiento por parte de los adultos, ¿cómo es la exposición a situaciones delicadas o incómodas? Interesante es cuáles son esas situaciones que ellos reconocen, ¿no? Y esta era una pregunta totalmente abierta en donde dice, bueno, hay situaciones, 6 de cada 10 dice, bueno, sí, me encuentro en Internet con cosas delicadas o con situaciones que no necesariamente son positivas, ¿no? Y la asociación de forma totalmente espontánea hablan mucho de todo lo que tiene que ver con contenido sexual junto con spam comercial, pero fíjense cómo decodifican todo el tema de bullying o cyberbullying al final, ¿no? Lo decodifican como acoso, como bullying, como discriminación, como malas críticas. Entonces también aquí vemos como esa total entendimiento que todavía no tenemos de parte de los adolescentes para identificar claramente cuando hay una situación delicada o un peligro. Entonces le presentamos una lista de posibles situaciones a las que se pueden encontrar hoy en día en Internet o en redes sociales. Y me quiero concentrar mucho en las primeras 5, en donde sí tenemos al menos 1 de cada 2 muchachos que ha estado expuesto a posts ofensivos hacia una persona por sus creencias, solicitar información privada, posts promoviendo desórdenes alimenticios, exposición a contenidos pornográficos y el acoso directamente por un mayor de edad. Y ahorita pues vamos a profundizar un poquito en estos riesgos, pero al final del día sí, desde el estímulo, o sea, están siendo estimulados de forma negativa en el uso que le están dando o durante su tiempo de consumo de Internet o redes sociales. Algunas otras situaciones que se ven en menor frecuencia o que ellos reconocen en menor frecuencia, hablamos de acoso por pares o personas de su misma edad, chantaje, contenidos propios, ya sea privados, ciberbullying, de la forma en como ellos lo entienden. Y vimos hace un momento que no hay mucha claridad todavía del término en este target. ¿Qué pasa o cómo actúa un muchacho frente a una situación incómoda? Primero se dividen en 2 grandes aristas, en donde no
hay personas que no le han contado, hay personas que le contó a alguien y no se sintió apoyado, y hay personas que le contaron a alguien y se sintieron ayudados. Bien, este 34% con mayor representación de mujeres principalmente le contó a un familiar o un amigo. Y vamos a comenzar a ver el rol importante que tienen los amigos en este grupo, más allá de sus familiares, ¿no? Que también vamos a entender un poquito de, no solo son los padres, no solo son las escuelas, también es los otros amigos que al final son su red de apoyo. Entonces, bueno, para concluir acá, 34% dijo, bueno, le conté a alguien cuando me enfrenté a una experiencia incómoda y en términos generales fui ayudado, ya sea por un familiar o por un amigo. Y aquellos que no le contaron, si regreso un momento, tengo un 12% que se enfrentó a una situación de este tipo y no le dijo a nadie. Y la razón por la cual no comunicó es porque no siente la confianza de contarle a alguien, que ahí viene el tema de comunicaciones, confianzas, la creencia de que lo puede resolver por sí solo, y al final tenemos aquellos que no les parece tan grave lo que están enfrentando, que también es un riesgo de minimizar o de alguna manera normalizar, ¿no?, este tipo de ataques o este tipo de situaciones, y finalmente esta creencia de que están solos y nadie los ayudaría. Para finalizar, exploramos un poco de ese contacto con desconocidos, ¿no? Al final del día, de forma inherente, conocer a alguien digital termina siendo una proposición de veámonos cara a cara, conozcámonos, ¿no? 1 de cada 2, básicamente, o 40%, dice que sí se ha encontrado con alguien que conoció a través de Internet. Los hombres tienen más tendencia a hacerlo. Fíjense que un 21% dice que lo ha hecho varias veces, y hay otro grupo que solo lo hizo una vez, y principalmente el punto de contacto con un desconocido tiende a ser en una red social diferente a WhatsApp o Facebook. Y aquellos que pasaron o atravesaron algo con esta persona desconocida, básicamente hablan de cosas hirientes, que no resultó ser la persona con la que pensaban que se iban a encontrar. Hablamos de que hubo un porcentaje que se vio expuesto a propuestas sexuales, inclusive a daños físicos, y un 74% dice que no pasó nada que lo incomodara, que tiende a ser la mayoría en hombres que declaran esto. Finalmente, cuando le dicen a alguien, y esta también para mí es una de las conclusiones más alarmantes del estudio, van a encontrarse con alguien y solo 1 de cada 2 le dice a alguien o le cuenta a un tercero que se va a encontrar con una persona, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Yo tomo la decisión de conocer a alguien que vi en redes sociales y no le cuento a nadie. Voy a agendo una cita, me encuentro con esta persona y básicamente es un encuentro del que la mitad no está informándole a nadie, y cuando hacen un comentario de que van a conocer a alguien, principalmente son los amigos, ese primer punto, seguido de familiares principalmente. Y bueno, eso era todo lo que le traíamos para hoy. El estudio creo que va a estar en las redes para que puedan ver toda la información. Muchas gracias. Seguimos. Y bueno, estos hallazgos queremos socializarlos con todos y queremos profundizarlos y entender un poco más sobre esto. Y es por esto que quiero presentar a una conocida líder empresarial panameña, abogada con especialización en comercio internacional y una subespecialidad en gerencia de mercado internacional. Primera mujer en ocupar el cargo de vicecanciller de la República, mentora de Jóvenes Unidos por la Educación, coordinadora del Laboratorio Latinoamericano en Acción Ciudadana y presidenta de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social. Le damos la bienvenida a Nivia Rosana Castrellón, moderadora del panel Juntos por un Internet Mejor. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor, me siento conmovida de estar acá, pero sobre todo porque es un estudio que habla sobre las conductas de nuestros jóvenes ante una herramienta que puede ser tan poderosa para lograr de pronto cambiar el statu quo para bien y para mal. Entonces tenemos que mirar eso con mucha delicadeza. Me va a tocar en este momento presentar a las personas que me van a acompañar. Y voy a hablar primero y le voy a pedir a cada uno que vayan subiendo acá para el panel. Gracias a todos por estar acá. Y yo quisiera un poco ir haciendo algunas preguntitas. La primera será, por supuesto, relacionada a
¿cómo funciona el cerebro humano? Y esta va para Natasha. En realidad, ¿qué papel juega el uso de Internet en la identidad y en el cerebro en desarrollo de un muchacho? ¿Y cómo inciden las redes sociales en la salud mental? Es muy interesante que pensemos que el cerebro de los niños y de los adolescentes no es igual al cerebro humano, porque no ha terminado completamente de desarrollarse. En el cerebro de los adolescentes manda todo el sistema límbico, mucho más que el sistema de del frente del cerebro, que es el que nos ayuda con el juicio, con el raciocinio, con la capacidad de tomar decisiones, con las funciones ejecutivas. Entonces el sistema límbico tiene mucho más poder, la amígdala, el hipotálamo, donde están las emociones. ¿Qué pasa? Cuando los chicos y adolescentes entran al Internet, la respuesta emocional, pero también fisiológica que el cerebro tiene, la reacción que tiene ante los estímulos es mucho más fuerte, se activa más rápidamente. ¿Esto qué quiere decir? Que para ellos conectarse al Internet puede funcionar cada like, cada comment o cada ausencia de comentarios o cada mal comentario. Realmente les llega de una manera mucho más intensa porque está conectado con una reacción fisiológica mucho más profunda. Esto también hace que nuestros chicos estén conectados constantemente, crea como una función casi como de adictiva, como quien va a un casino y entra a una maquinita y le echa plata y trata de que le salga finalmente la fórmula que le va a dar dinero y vuelve y tira dinero y vuelve y tira dinero hasta que le salga lo que está buscando. Pero eso implica que muchas veces va a tener que entrar muchas veces y sentirse frustrado, ¿no? Entonces es esa misma reacción la que tenemos con los chicos y el cerebro de los chicos. Tomando esto en cuenta, tenemos que pensar que ellos entonces, además de que las redes sociales están hechas para que no haya final, nunca se acaban. Entramos y nunca se acaban. Nos pasa también a los adultos, no tiene fin. Entonces se quedan pegados ahí mucho tiempo y a nosotros nos pasa, te volteas a ver y ha pasado muchas horas donde estás en otro mundo. ¿Qué tiene que ver esto con la salud mental? Bueno, si pensamos que la adolescencia es el momento en que los chicos están tratando de consolidar su identidad, quién soy, qué me gusta, ya lo que dicen mis papás no es tan importante, qué dice la gente de mi edad, me comparo para saber un poco dónde estoy parada, qué dicen los demás de mí, estoy consolidando mi identidad, reconociendo mi cuerpo que ha cambiado mucho en los últimos años de todo el crecimiento. Si justamente en ese momento, ¿no?, tan vulnerable entramos a las redes, todas estas respuestas que estamos recibiendo de los chicos o en las redes, si recibimos likes, si no recibimos likes, son muy potentes. Entonces, en una estructura vulnerable que apenas se está formando, cualquiera de estas cosas tiene unas repercusiones muy grandes. Entonces empezamos a ver sentimientos de ansiedad, por ejemplo. ¿Me contestaron? ¿No me contestaron? ¿Qué me dijeron? Casi que como si estuvieran haciendo un concurso de popularidad y todos fueran como pequeños políticos y hacen sus propias encuestas, ¿no? Entonces, ¿me contestaron? ¿No me contestaron? Esto crea ansiedad y hace además que nunca haya final en una relación. O sea, es continuo, nunca hay el punto final de una conversación, ¿no? Sigue y sigue y sigue. La otra cosa que está pasando es, están perdiendo la capacidad de desarrollar herramientas de comunicación más completas. Cuando yo llego aquí y los veo a todos ustedes versus la comunicación que tuve por WhatsApp antes de conocer a todos los que veníamos, cuando ya yo llego aquí y veo a una persona, sus ojos, cómo se ve, cómo habla, todas las otras indicaciones que me da la comunicación enriquece mucho más, la puedo tocar, la puedo sentir. En Internet se pierden, en las redes, todas esos aspectos se pierden. Y nuestros chicos no están aprendiendo a desarrollar esas herramientas. No solo eso, las interacciones no se vuelven tan satisfactorias. Entonces hay vacío, no se sienten bien. Entonces, hay muchos factores también de comparación que pueden crear ansiedad, que tiene la otra, que no tiene. Las mujeres somos mucho más susceptibles. No me quiero alargar, pero de ahí puede venir también temas, de depresión, de soledad. Y con eso quiero entonces darles una explicación, quizás un poco conectando por qué el cerebro, las emociones y las enfermedades mentales tienen una conexión. Muchísimas gracias. Yo rescato, wow, gracias. Yo rescato de lo que dices que
a veces no nos damos cuenta que probablemente las redes sociales son el paliativo a vidas muy solitarias y que buscamos los amigos, la familia que no tenemos en físico. Creo que una lección que hemos tenido como sociedad justo ha sido la vivencia de tener que dar clases a distancia y darnos cuenta que a pesar de tener las mejores conexiones no lográbamos los mejores aprendizajes, porque nada sustituye a las personas. Y quizá eso pudiera ser una preconclusión. Habiendo dicho eso, quisiera un poco preguntarle a Carlos Leiro, que está acá con nosotros y siguiendo un poco lo que estamos hablando, la psicología, la psicopedagogía, que es tan interesante. Ok, ya sabemos lo que ocurre en la salud mental, ya sabemos lo que pasa cuando hay un uso excesivo de un uso excesivo de las redes sociales. Ahora la pregunta básica es: ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer para prevenir los daños del mal uso y uso excesivo, siendo padres de familia, docentes, sociedad? Y al final, también, si pudieras comentarme algo sobre cuáles son los peligros de los algoritmos. Sí, bueno, yo creo que empezando por la parte final, tenemos, y creo que lo tenemos muy claro, entender que la lógica de las redes sociales no es la lógica del bienestar, es la lógica del mercado. Y está bien que sea la lógica del mercado, porque el mercado tiene que funcionar, pero esa lógica a veces se encuentra de cabeza en contra de la lógica del bienestar. Entonces, cuando tú estás buscando realmente conseguir que... Nosotros vivimos en una economía en donde lo que falta es atención, lo que sobra es información. Y las redes sociales y todas las redes se pelean por segundos de nuestra atención. Entonces los algoritmos van a buscar de manera muy certera captar esa atención, pero eso no necesariamente va a conducir al bienestar. Un poco lo que decía Natasha, las redes sociales son particularmente negativas cuando las personas están pasando por momentos difíciles. Y los algoritmos, aunque cueste un poco entenderlo, capaz que se dan cuenta, ¿no? Porque el tipo de proceso de búsqueda que tú vas haciendo indica de alguna manera qué es lo que te llama la atención. Entonces ahí es donde quizás de alguna manera tenemos que ser, y venimos entonces a la parte de los padres, lo que quizás sentimos y podemos entender es que los padres estamos un poco atrás en la comprensión de todas estas cosas, ¿no? Muchos padres no sabemos muy bien qué es TikTok. Muchos padres no tenemos cuenta, no hemos visto, no sabemos cómo funciona, y nuestros hijos están en TikTok, ¿no? Entonces tenemos que, una de las cosas por las cuales pasa ese proceso de ser más efectivos en la educación es entender las redes, ¿no? Realmente entrar y ver cuáles son los beneficios, porque hay cualquier cantidad de beneficios maravillosos, ¿no? Realmente muy positivos, lo que estaba hablando Natasha, de esa identidad transitoria que se crean los adolescentes a través de las redes sociales, que en muchas ocasiones es muy positiva, en otras ocasiones es negativa. En efecto, las redes sociales están diseñadas, por ejemplo TikTok, para estimular esta no sé, cascada de ciertos neurotransmisores que lo que buscan es como un poco más, ¿no? Entonces los padres, lo primero quizás es entender esto, conectarse y establecer una serie de, digamos, líneas para comunicarse y poder conocer qué son estas cosas, ¿no? ¿Qué es TikTok? ¿Cómo funcionan esto? Porque quizás algunas otras redes son más típicas también en los adultos. También, y ustedes lo vieron muy claramente, y se mencionó aquí, que un 10% de los adolescentes están en redes sociales que no están diseñadas para ellos, ¿verdad? Que una es OnlyFans y la otra era, no me acuerdo, esa, ¿no? Entonces, ocurre que para poder entrar en esas redes sociales y comprar y consumir, tú tienes que tener una tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo pusiste una tarjeta de crédito y los adultos en tu casa no se dieron cuenta? ¿No? Entonces, ese tipo de comentarios a donde nos lleva, en efecto, lo que dice Natasha, esto es delicado, esto es una cosa seria, es que
en efecto, digamos, esa separación de la tecnología tiende a veces, y bueno, imagínate cuando, ok, de repente tienes dos padres en una casa, en muchas casas no vas a tener un papá y una mamá, y en muchas casas vas a tener una tía y vas a tener una abuela. Entonces, como que las fronteras se van haciendo como abismales, y es más difícil conectarse. Entonces, probablemente, y claro, evidentemente la pandemia lo que hizo fue como boom, hacer un salto increíble, y creo que se dijo, ¿no? Antes era un promedio de 3, 4 horas, 7, 8, 9, 10 horas, ¿no? En la mayor parte del tiempo para bien, porque si no, ¿cómo hubiéramos subsistido el año escolar 21 sin eso? Y el 20. Pero en la parte negativa es esa desconexión. Entonces, muy corto, creo que lo primero es como facilitar que los padres entendamos de qué se trata esto. Facilitar, conectarse, entender cómo funcionan las redes, entender cómo funciona, como bien dijo Natasha, cómo funciona la mente de las personas y cómo funciona particularmente la mente de un adolescente, ¿no? Y de alguna manera entonces propiciar que uno haya probablemente un poco más de explicación de qué es lo que es importante para nosotros en la familia. O sea, lo que pasa con la familia, en la realidad, las clase media baja, es que hay muy poco tiempo para interactuar. Muy poco tiempo para interactuar. Y el poco tiempo que hay para interactuar, los padres de familia generalmente lo vamos a usar para decir qué es lo que hay que hacer. ¿Verdad? Pues si tienes 15 minutos para hacer que la máquina funcione en el sistema familiar, la vas a usar para decir esto sí, esto no. Pero el proceso ese de interacción es difícil construir familia, es difícil. En muchos casos las redes sociales ayudan, pero en otros casos realmente separa. Entonces, sacar un tiempo, tener claridad de reglas. Nosotros antes hablábamos mucho del poder de los rituales en las familias. Entonces, ahora, ¿cuáles son los rituales en la familia? ¿Qué es lo que queda de rituales, ¿no? Si no hay grandes rituales, ¿cuáles son los micro rituales que tienes que proteger en la familia? El saludo, quizás un viernes, quizás de repente una vez al mes puedes cenar, quizás a veces puedes... Las actividades de limpieza en la casa son rituales. Entonces, de alguna manera, el llamado a atención es que en efecto los padres pueden aportar mucho si conocen de qué se trata el asunto. Entonces, lo primero es entender. Segundo, clarificar cuáles son los valores, poner límite. Pero como bien dijo la experta, la información está aquí. Todo está aquí. No es cuestión de que tú... O sea, ¿cómo limitas a un adolescente el uso de su teléfono? Sí, eso es más o menos como respirar, ¿no? Le quitas el teléfono al adolescente y siente que se ahoga, ¿no? Entonces, es un tema bien complejo. Pienso que de alguna manera la parte neurológica hace mucho sentido, y traer esa información y divulgar esa información es importante. Y creo que la parte también de darle valor a las oportunidades que tienen los padres de tener pequeñas conversaciones para clarificar sus puntos de vista con los hijos. No sé si te hace sentido. Me hace mucho sentido, y además yo creo que los adultos tenemos que hacer una reflexión. Y quizá la reflexión más relevante, lo veo como madre, es qué estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos. Porque hay veces que llegamos cansados y no queremos escuchar a nadie. Y de pronto que qué bueno que esté entretenido. Así es. Y pensamos que es nuestro sustituto. Jamás va a pasar así. Tenemos que ocupar nuestra función. Yo siempre recuerdo un amigo mío que un día me comentaba, ¿y qué hacemos como padres? Y yo le decía, bueno, a veces pensamos que tenemos que ser sus amigos. Yo no, me decía, no, tengo que ser su papá. Porque los papás tenemos otras responsabilidades. Él puede conseguir amigos en la calle, yo soy su papá. Y a mí me significó una gran lección. A veces no lo tenemos claro. No tenemos que ser a veces tan acomodaticios, tenemos que hacer nuestra función con respeto, pero hay que hacer. De protectores, sí, Claro. pero quería agregar, es difícil encontrar el balance, pero es importante. No tenemos que convertirnos en los policías de nuestros hijos, porque además nos van a ganar. O sea, a ver, nos podemos meter a chequear todo lo que queramos,
ellos pueden borrar los mensajes, ellos van a encontrar otra manera de escribir por otro lado, siempre nos va a ganar. Entonces, volvernos el padre que dice, déjame ver qué escribiste y déjame ver qué hay en las redes sociales, no lo encuentro muy productivo porque además nos pone en contra uno del otro, no nos pone al lado uno del otro, que es lo que debemos hacer. O sea, estamos más bien para decirles a los pelados, yo estoy aquí para ayudarte a que tengas una relación sana contigo mismo y con los demás y ayudarte a navegar lo que son las redes sociales. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, uno, sí me gustaría, por ejemplo, participar en que me dejes ver más o menos, de seguirte y ver qué haces. Vamos a tener una idea, no lo vamos a saber todo absolutamente. 2, dejarles saber que estamos aquí para ellos, lo que les pase, porque a pesar que se cuiden o lo que sea, algo les puede pasar, en una situación pueden caer. Saber que cuentan con nosotros es sumamente importante también, ¿no? Así que yo les diría que la posición que tomamos frente a nuestros hijos no debe ser de voy a poner un montón de límites, sino es más bien estoy aquí para cuidarte. Y yo más bien tendría conversaciones con ellos en la línea de, dime una cosa, ¿cómo te haces sentir cada vez que sales que cerraste el teléfono? ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes como vacío? ¿Te sientes contento? ¿Encontraste lo que estabas buscando? O sea, ¿qué sientes? ¿Qué sientes cuando ves TikTok o Instagram? ¿Qué sientes cuando ves que todo lo que a la gente que conoces, o sea, se la pasa divino y tiene una vida tan linda? ¿Dónde están las otras partes de la vida? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Crees que eso es todo lo que es la realidad de las personas que estás viendo? Yo creo que esa es nuestra función. Nuestra función no es decirles que sí, que no, sino nuestra función es ayudarles a que reflexionen, a que se conviertan en esas personas que se aprenden a cuidar a sí mismas y a ser un poquito más críticas. Yo creo que esa es nuestra función. Y lo último que quiero comentar es, lastimosamente, ojalá esta fuera un trabajo de una sola vez. Bueno, ya lo hice, ya yo le hablé y ya lo hice. Lastimosamente, igual que nos pasa a nosotros, que nos tienen que recordar muchas cosas nosotros mismos. Ay, tengo que acordarme que, bueno, muchas cosas que recordamos como adultos, que a veces nos metemos en nuestro trabajo y demás se nos olvida. Este es un trabajo constantemente de, hey, acuérdate que no todo lo que ves es real. Hey, acuérdate que es imposible que esa persona sea así todo el tiempo. Esto es constante, es como regar una matita. Y alguien hacía una analogía de, esto es como poder regar una matita que lo tienes que hacer todo el tiempo, pero recordándonos que nosotros no podemos controlar el tiempo. Va a llover, va a tronar, o sea, cosas pueden pasar. Y solamente le podemos decir a los pelados, y aquí estoy el día que te pase algo. O sea, puedes venir, no me voy a asustar, no voy a escandalizarme, ven a hablar conmigo, vamos a ver qué hacemos. Yo creo que eso es más bien como la postura que podemos tomar. Yo rescato de lo que dices, es que entiendo que lo que tenemos que formar es un pensamiento crítico y un discernimiento para que puedan tomar decisiones correctas, aun cuando nosotros no estemos. Sí, que eso exacto, es lo más importante, exacto. Que puedan tomar las decisiones correctas incluso en aquellos momentos en que no hay ningún adulto alrededor y van a estar expuestos a una situación. Habiendo dicho eso, yo quiero en este momento hablar con Carlos Alvarado. Carlos, un poco ya hemos hablado del tipo de riesgos, creo que hemos comentado el tipo de riesgos que podemos encontrar en las redes sociales. Si quieres profundiza un poquito, ¿qué medidas podemos tomar al respecto? Y por supuesto, como tú tienes que ver contigo, si sabes que si hay algún tipo de medida que ustedes tienen pensado para poder promover un uso correcto de las redes sociales y un poquito más de control. Sí, ante nada, muchas gracias. Pues desde la perspectiva nuestra, nosotros tenemos múltiples programas que estamos ejecutando hoy día para poder proteger a los jóvenes, proteger también a las empresas, a las familias, a adultos mayores, a las pymes, básicamente. Sobre todo, por ejemplo, me llamó la atención en el estudio que un alto porcentaje de los jóvenes había recibido algún tipo de incitación de índole sexual. Nosotros estamos en este momento implementando una medida para que desde nuestra red no se pueda acceder a ningún contenido que implique pornografía infantil, por ejemplo. Vamos a hacer la primera red en Panamá desde la cual todo ese contenido va a ser bloqueado, para que ese contenido no pueda ser consumido ya sea a propósito o por algún tipo de error o omisión, porque muchas de estas páginas a veces lo que hacen es que redirigen a las personas sin saber que están llegando a ese tipo de contenido.
Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a recibir una base de datos que continuamente se está alimentando para que todas esas páginas de nuestro sistema de protección de nuestra red sean bloqueadas y no puedan ser accedidas. Igualmente, sí, igualmente, por ejemplo, el programa de responsabilidad social que nosotros llevamos a cabo, donde concientizamos a los jóvenes en nuestro programa Conéctate Seguro, les explicamos a los jóvenes qué medidas pueden tomar, cómo darse cuenta si puede estar siendo víctima de bullying, si los están conduciendo a que puedan ser víctimas de algún tipo de extorsión o estafa también. De esa manera evitamos de que ellos naveguen desde sus dispositivos, y mucho hay que tomar en cuenta también de que a veces en las casas hay un solo dispositivo del que se navega. Entonces utilizan la misma computadora, el hijo para entrar en las redes, la mamá para entrar a la banca en línea, el abuelo para ver sus cuentas. Y si uno navega en este tipo de páginas, de hecho el 20% de las páginas del internet están contaminadas con lo que se conoce como malware. Entonces, inmediatamente usted entra a la página, la computadora se va a contaminar. Y de ese punto, algún ciberatacante, un ciberdelincuente, puede sustraer información de sus cuentas de banco, tarjetas de crédito, clonar su identidad, robarle la información de su familia, y pueden ser víctimas de estafas. Entonces, también está ese punto. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es que dentro de nuestros paquetes que ofrecemos a nuestros clientes, les ofrecemos a un costo muy accesible todo lo que tiene que ver con componentes de seguridad para sus equipos y sus teléfonos. De hecho, hoy día tenemos alrededor de 20.000 teléfonos que están protegidos. En el tema de las pymes, tenemos alrededor de 16.000 pymes que ya cuentan con este tipo de implementación, porque realmente también es a voluntad de las personas, no podemos pues hacerlo a la fuerza, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay una infinidad de riesgos en la internet. Hay que estar consciente de que también el tema de la suplantación de identidad, el hacerse pasar, lo que es la impersonificación, es bien complicado, porque puede haber una persona con una foto de un niño y es un adulto, un abusador, etcétera, y puede incluso llevar al niño a que se encuentre en algún punto. Ya ha pasado en nuestro país en varias ocasiones, y esto es algo que sí, pues las personas tenemos que todos crearle conciencia a nuestras familias de que es un evento muy delicado el poderse de acuerdo con un tercero, con un desconocido, de encontrarse en algún lugar. Pero sí, pues desde la perspectiva nuestra hemos tomado cualquier cantidad de medidas. También damos muchas charlas como estas a nuestros clientes, sobre todo a nivel empresarial. Estamos alrededor de 25, 30 charlas donde están los colaboradores de todas las empresas, hay 100, 200 personas, y también los concientizamos de los riesgos, porque lo que buscamos muchas veces es que la persona pueda vincular el riesgo que está tomando la empresa también cómo le afecta a él, ¿no? Porque si la empresa es afectada, también él va a ser afectado. Aquí todos los días hay en nuestro país eventos donde las empresas son víctimas de estafas muy grandes y les impactan a ellos, y pueden terminar afectando también sus hogares, ¿no? Entonces, en definitiva, pues tomamos una gran cantidad de medidas para proteger a los individuos, a las empresas pequeñas, a las empresas medianas, grandes, a los jóvenes, para poder apoyarles en poder lidiar con este tema, porque es un tema que cada día va a ir creciendo muchísimo más, no va a ir disminuyendo, cada día va a ser más y más complicado. Y solo hago una reflexión muy corta. Siento que parte del problema también es que somos un país a veces un poquito tendientes a ser superficiales, y vemos que el empaque es interesante, es tecnológico, debe ser buena la información. Entonces miramos el empaque y no el contenido, y eso es peligroso. Eso es sumamente peligroso, y tiene que ver con la educación también y la formación. Entonces, definitivamente que ustedes estén colaborando, pienso que es muy importante. Yo quisiera ahora hablar con Giselle. Y Giselle, por supuesto, está familiarizada con la normativa que existe en el país con relación a protección de uso de datos en un momento dado y los peligros del uso del Internet, así como también sería bueno que nos comentara sobre Ni un solo más, el programa escolar, qué se puede hacer, porque serían dos ángulos, la parte normativa y también desde la sociedad civil, qué pudiéramos hacer.
Sí, bueno, gracias por el espacio. Para comentarte un poquito acerca de la normativa, la Fundación Y Uno Más, apoyada por el Ministerio de Educación, trata de impulsar dentro de los colegios lo que es la Ley 289, que promueve los espacios de sana convivencia dentro de los colegios y también trata de erradicar y disminuir todos los temas referentes al acoso escolar y ciberacoso. Hace poco nosotros como Fundación recibimos noticias por parte del Ministerio de Educación y un medio de comunicación del país, donde para 2022 la cantidad de casos registrados son 26.000 casos de acoso escolar en este país. Es un número que para nosotros es bastante preocupante. Tras pandemia, pues los chicos tienen mucha conexión, pero creo que todavía hace falta ese aprender a convivir, ¿sí? Les estamos enseñando y nos estamos esforzando por esos saberes académicos, pero nos hace falta enseñarles un poquito a convivir. Entonces, de eso se trata Fundación Y Uno Más. Nosotros llevamos talleres de sensibilización a los colegios, pero a toda la comunidad educativa. Nosotros consideramos que esta información no solamente es para el estudiante, esta información es para el docente que necesita saber cómo intervenir frente a una situación de acoso escolar, para el personal administrativo del colegio que necesita saber cómo reportarla, para ese padre de familia que necesita saber cómo puedo identificar esta situación, cuáles son los signos que mi hijo va a presentar en casa, cómo puedo conectarme con él, como bien lo comentaban mis colegas, cómo puedo acercar desde la periferia sin entrometerme y sin que él me aleje, porque es parte de su etapa del desarrollo, donde más importante es la opinión de sus pares, esos pares a los que llaman amigos y con esos amigos que tienen relaciones interpersonales que no son sanas. Dentro de nuestra dinámica, llevando los talleres a los colegios, tanto a los docentes como a los estudiantes y padres de familia, nos hemos dado cuenta con una particularidad, y es que el adolescente solapa mucho bajo el paraguas de la palabra relajo situaciones que socialmente no son correctas. Entonces, cuando uno como adulto busca intervenir y llamar la atención o corregir o orientar, ellos lo ven como algo muy normal. Tal vez es como sociedad nosotros hemos hecho que el relajo sea permitido. Entonces, cuando ellos tienen una interacción que a nuestros ojos no es correcta y llamamos la atención, su respuesta automática es relajo. Entonces, para nosotros como adultos esta palabra es una justificación, la estás usando para justificar un acto que no es correcto y esperas que yo como adulto te lo permita, porque lo dicen sin ninguna... digamos que para ellos no tiene una consecuencia negativa, es que es un relajo. Entonces, el relajo lleva un poquito más allá. Nosotros dentro de la Fundación tenemos este programa de integración escolar del que nos sentimos bastante orgullosos. Hemos capacitado más de 7.000 jóvenes 2022, un total de 238 docentes. Tenemos 23 colegios 2022 que forman parte de nuestro programa de integración escolar. Y bueno, para este 2023 tenemos un total de 40 colegios que ya están inscritos con nosotros para también llevar estos talleres a los docentes, a los padres y a los estudiantes. Daniel Chanis es uno de los pertenecientes a la fundación, él es adolescente, está dentro del Colegio Brader, que también está junto a nosotros dentro de este programa de integración escolar. Y bueno, también él les puede contar un poquito acerca de lo que hacen los jóvenes dentro de este programa. Sí, solamente un comentario. Yo pienso que es bien importante ahora porque estamos trascendiendo un poco lo que pueden hacer los padres, ya estamos hablando de otros ámbitos, estamos hablando de las leyes que protegen, estamos hablando a su vez también, por supuesto, lo que se pueden hacer en los entornos escolares y que se cree conciencia, porque es cierto que si por la definición de bullying actual, yo fui bien bulleada en su momento en la escuela, y uno decía, es relajo, es verdad, esa era la respuesta, es relajo, te estamos vacilando, y tú tenías que sonreír. Entonces, habiendo dicho eso es un tema que viene desde hace muchísimo rato, pero que sí tiene que haber una conciencia y eso es importante. En su momento recuerdo que a través de la Fundación Morgan, si mi memoria no me es infiel, y que con otros aliados se hizo incluso un protocolo anti-bullying que fue en su momento, tuvo hasta el aval del Ministerio de Educación con una alerta temprana para que cualquier persona pudiera en un momento dado indicar hay un caso de bullying. No tenía que ser un profesor, podía ser un compañero, podía ser cualquiera. Y yo creo que es importante porque no es lo mismo que a personas como nosotros que nos digan algo desagradable, que a todos nos han pasado, a que un chiquillo que se está formando, que justo está con todas esas inseguridades, y se le digan cosas que realmente lo afecten e incluso lo puedan de alguna manera empujar a tomar decisiones terribles. Rescato otra cosa, educar es
formar el ser, hacer, aprender y convivir. Entonces, con eso estamos formando el ser y el convivir, y yo creo que eso es más que rescatable. Eso ayuda a veces mucho más que saber los algoritmos y saber los logaritmos, etcétera, etcétera. Entonces, caballero, yo quiero preguntarte, tú escuchaste el estudio, ¿qué te pareció? ¿Qué rescatas? ¿Qué le recomendarías a un par tuyo, un adolescente, después de haber visto todo esto? Bueno, muchas gracias, primero que todo. Me pareció muy interesante cuando se menciona el tema de la pandemia, y durante la pandemia lo apegados que estuvimos los adolescentes a las redes sociales y a los dispositivos electrónicos. Como un estudiante de secundaria y como parte de Ni Uno Más, que yo trabajo con los clubes, con los embajadores, que son nuestro personal de personas adolescentes que viven el día a día de todo esto como yo. Pude ver mucho y lo que fue bullying en temas como el cyberbullying. Uno pensaría que durante la pandemia, como no se iba a la escuela presencialmente, los casos de bullying no estaban. Pero en realidad hasta se potenciaron en cierta manera, porque es muy fácil solamente agarrar un dispositivo y de una vez ya estás en contacto con todo el mundo. Es fácil crear cuentas falsas, eso es algo muy, muy común, y es fácil llegar a alguien de manera negativa. Entonces me quedo con el estudio de que tenemos que tener conciencia, saber dónde estamos navegando, qué estamos haciendo, escuchar a las personas, a los expertos, o quizás no tanto a los expertos, a nuestros padres, porque son los que más abogan por nuestro bienestar. Sí. Bueno, muchas gracias. Y si quieres hacer un comentario. Sí, un tema con el ciberbullying, y lo he estado pensando mucho, y es que realmente todos pierden, ¿no? Porque realmente es triste, evidentemente, la experiencia del adolescente que vive una situación de bullying, de ciberbullying, pero el proceso a través del cual aquellos que hicieron el bullying entran en contacto con lo que sea que va a controlar eso, generalmente, lejos de ayudarlos a resocializar, a mejorar, los victimiza. Entonces, muchas veces quienes hacen ese bullying, en efecto, han sido adolescentes que están confundidos, que están buscando aprobación, etcétera, pero el manejo que le hacemos a aquellos que hacen el ciberbullying también me genera mucha compasión, porque generalmente no lo sabemos manejar bien, ¿no? Justo yo recordando el manual que promueve el combate al bullying, tenemos las malas costumbres en las escuelas que uno se da cuenta, el bulleado y el bulleador, vamos a llamarlos así, los pones enfrente, discúlpense. Chiquillo le da la mano y ni sabe por qué se está disculpando. Yo después te voy a ver allá en la esquina. Entonces eso es error. No lo sabemos hacer. Dense la mano. Y eso es mucho de psicología, de pronto de adulto. Es como nosotros nos comportaríamos, claro, y no sabemos cuál es la dinámica de conducta de un muchacho. Eso yo creo que es muy importante. También pensaría, y ahorita les quisiera preguntar a cada uno, vayan pensando, porque no hemos hecho la pregunta de rigor, a él sí se le hicimos, ¿qué rescatan del estudio? ¿Qué dicen, wow, esto es algo que yo no sabía, que tengo que enfatizar? Empezaría contigo. Bien, número uno, agradecerle a Tigo el interés de querer ver qué está pasando con nuestros adolescentes. Creo que es sumamente valioso, porque para poder saber qué hacer y frente a qué estamos parados, lo primero que tenemos que hacer es medir, saber dónde estamos parados. Entonces, agradecerle a Tigo el interés por hacerlo, creo que es crucial. Y dos, realmente sorprendernos y entender que tenemos realmente una tarea por delante importantísima. Estamos trayendo una generación nueva, más ansiosa, con más problemas, con más retos, con más dificultades. Tenemos una responsabilidad, cada uno desde su rol, o de padres, o de escuela, o de funcionarios públicos, de ver cómo podemos
ofrecerles una formación y un crecimiento más seguro y más sano a todos los adolescentes. Entonces a mí me impacta realmente saber que no estamos parados o sea, hay mucho por hacer, quisiera decir. Y eso es lo que creo que debemos estar preguntándonos. ¿Hay algo más que se puede hacer o estamos haciendo ya lo mejor que podemos? ¿O realmente podemos hacer un poquito más? Con eso me quedo. Ok. ¿Qué diría? Bueno, a mí me encantó el estudio, realmente me parece muy bien diseñado y agradezco mucho a ti o Ipsos que lo hayan hecho y manejado de esa manera. A mí me impactó mucho la soledad en la cual viven cientos de adolescentes en esta era de la hiperconectividad, ¿no? Es una cosa increíble, porque, y lo decían las preguntas, ¿a quién le irías a buscar ayuda? A nadie. Esos numeritos, yo después lo multipliqué, de esta muestra son 400 estudiantes. Entonces, esa soledad en la era de la hiperconectividad me parece, me impacta mucho. Me impacta el desconocimiento, segundo, de los adultos acerca de ese mundo tecnológico, ese desconocimiento que tenemos los adultos acerca de ese mundo tecnológico con el cual interactúan todos los días los adolescentes, y creo que eso solo hace que las cosas sean un poco más difíciles. Y tercero, me impactó el poco involucramiento de los maestros como solución. O sea, pues decir que a quién buscarías ayudar y a quién le contarías, y que 7% los maestros, ¿no? Y que, ok, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, eso como que me quedé pensando, que me imagino que tú podrás hablar mucho más de eso. Ese numerito es realmente muy decidor de la desconexión que sienten los estudiantes hacia los maestros como fuentes de apoyo y consulta, porque realmente era o sea, estaba que los más bajito, creo que era un 7%. Entonces, y qué bueno que están estos programas, porque pensé yo, dije, bueno, ok, ¿cómo vamos a hacer? Como la cucarachita mandinga nunca alcanza para todo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usamos los recursos de la mejor manera posible? Sí, educación perfecto, pero probablemente el énfasis en los maestros para que rediseñen un poco su visión de elementos de apoyo, ¿verdad? Así es, su interacción. Eso me parece muy importante. Carlos. Sí, mira, a mí lo que más me llama la atención es la cantidad de tiempo que pasan los jóvenes conectados. Vimos que hay un grupo grande que pasa más de 7 horas conectados. Y eso realmente es la punta del iceberg, porque los algoritmos los van a ir incitando a que pasen más tiempo conectados. Entonces, ¿qué sucede con estos algoritmos? Que estos algoritmos lo que producen es lo que se conoce como la radicalización. Es decir, llevan a las personas a los extremos. Pero, por ejemplo, si publica una noticia de alguien hace un cyberbullying, lo que va a ver en el internet es que va a haber puros eventos de cyberbullying. Y va a pensar que todo el mundo está en bullying y le va a mandar mensajes por todos lados del tema del bullying. Y por otro lado, lo va a impulsar a que estén más horas conectados. Pero estamos en una era en que todavía la tecnología uno se puede como que desconectar un poco. Pero en unos años se está hablando del metaverso, de la realidad aumentada, de la realidad virtual. Entonces, cuando todas esas tecnologías vayan entrando, vamos a tener que en 7 años, en vez de 7 horas, los jóvenes van a estar conectados 15 horas, 20 horas. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Entonces, como que tenemos que ir buscando mecanismos para que las personas puedan tomar, como que dice, un break de estar conectados permanentemente. Es lo que más me preocupa a mí, ¿no? El tiempo que van a estar conectados, y que esta generación va a ir creciendo con esos hábitos, y cómo van a ser productivos en su vida adulta si todo el tiempo están pegados al TikTok, al Instagram, etcétera. ¿Cómo van a trabajar? ¿No me explico? ¿No? ¿Sabes? Es un daño a largo plazo muy grande que va a traer todo este consumo tan intenso de lo que es las redes sociales y estar conectado al internet. Muy de acuerdo. Giselle. No, yo evaluando el estudio, ayer lo veía junto a Daniel también, me llama muchísimo la atención que hay mucha información, pero sin emociones se presta para la malinterpretación. Y más si viene de un adolescente. Compartíamos en conjunto observando el caso que muchos adolescentes suponen y asumen por un like. Un like equivale a que tú me gustas. Un fueguito en Instagram equivale a que me gustas mucho. Y eso, de acuerdo a la estadística, te lleva a reunirte con un desconocido sin comentarle a tus padres de familia. O sea, no estás midiendo y tampoco estás evaluando
Con un like no es suficiente, con un fueguito no es suficiente. La información es valiosa, pero hay que conectarla con la parte emocional y preguntarnos, y eso es lo que nos acerca como seres humanos, nuestra calidad de conexión emocional. Entonces, yo me quedo muchísimo con cómo el adolescente tiene mucha información, pero al no conectarla emocionalmente, la malinterpreta y hace supuestos de cosas que no son reales. Y finalmente, pues también me quedo mucho con el qué debemos hacer nosotros como sociedad, porque esto sí nos dice que los adolescentes están malinterpretando cosas, pero ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi responsabilidad? Entonces, para mí es un llamado a nuestra fundación a seguir creando más talleres de conciencia, y también pues como parte de la sociedad tenemos una responsabilidad con los niños y con pues nuestros hijos y las personas que conozcamos que estén pasando por estas situaciones. Yo también estoy totalmente de acuerdo con esa premisa. ¿Quieres hacer algún comentario? Aunque hiciste, pero yo sé que puedes decir algo más. Bueno, añadiendo lo que mencionó sobre los profesores, me parece muy interesante. Siendo estudiante, los profesores son como unos segundos padres para nosotros, y siento que es muy importante que tengan los recursos para poder atender a situaciones digitales como el cyberbullying. Y yo, o sea, siendo alguien que ha visto casos de bullying, ha visto casos que ha trabajado con acosadores, con lo que se le conoce como el bully, y con las personas que han sufrido acoso escolar, siento que lo más importante es que en las escuelas, que es donde más se da caso, se le den todos los recursos, o sea, que los profesores sean nuestra primera opción, junto con nuestros padres, para darnos la ayuda. Porque sí. Me parece muy valioso el comentario. Yo agradezco mucho. En este momento yo le voy a pasar la palabra a Esperanza para que tome preguntas del público, y después su servidor hará las conclusiones. Así es. A todos los invitados, si tienen algún tipo de pregunta para los panelistas, este es el momento, están abiertos para hacer las consultas. Muchas gracias. Ante todo, felicitar al panel, realmente la organización es impecable. Jacqueline Salazar de Fundestin, estoy representando a Marvin Castillo, y creo que es muy importante tener esta línea de base. Creo que todos la necesitamos para que se puedan generar políticas, para que se puedan generar proyectos, para que se pueda trabajar desde los colegios, porque a veces no es inventar nada más la pólvora, sino tener datos tan reales de tantos profesionales. Así que felicitaciones, ¿no? Y sobre todo soy mamá de adolescentes, así que me suma muchísimo. Gracias. Muy bien. José Alejandro. Sí, José Alejandro. Conocido como Jackson, pero yo no lo llamo así, José Alejandro. Mi nombre es José Alejandro, dice Jackson. Hola. Muy bien. Tengo una pregunta para Ni Uno Más. Me encantó cuando estaban hablando de sesiones de integración estudiantiles. Siento que eso es algo que nunca hacemos en las escuelas, y que jamás. Yo paso 6 años con una persona y no conozco ni cómo se llama su mamá. O sea, y quería preguntarles cómo ha sido esa metodología, cuáles han sido como sus fundamentales al momento de diseñar estas sesiones, y cuál ha sido su experiencia dentro de las escuelas. Bien, dentro de Ni Uno Más, nosotros tenemos como programa de integración escolar, llevamos estos talleres a los estudiantes. Al finalizar los talleres de los estudiantes, que anteriormente eran solo secundaria, pero dada la estadística abarcamos desde preescolar. Entonces, todas estas capacitaciones tienen una finalidad: crear un club de embajadores en cada escuela. Si bien recuerdas, cuando estabas en la escuela había clubes de debate, de deporte, pero no existía un club que promueva la sana convivencia dentro de los colegios. Un club que de estudiante a estudiante, como bien lo mencionas, que vienen creciendo con su promoción. Conozco que los papás de fulano se separaron, que fulano ahora tiene 3 hermanitos. Van creciendo, se conocen, pero no son capaces de tocarse el hombro y preguntarse cuando están en el salón de clase: oye, te veo diferente, ¿cómo estás? Entonces, para eso creamos los clubes. Un club es representación de 25 estudiantes aproximadamente por escuela, y estos clubes crean actividades que son costeadas por nosotros como fundación para que ellos tengan acceso a otra información. Ejemplo, trastornos alimenticios, ejemplo, suicidio, ejemplo,
inteligencia emocional. ¿Y por qué estos temas? Me preguntarás. Creemos que si el acceso a la información va conectado al impacto emocional, hace que el joven sea mucho más empático y más consciente antes de transmitir una información hiriente, antes de hablar del cuerpo de los demás, antes de denigrar a otra persona, porque ya eres consciente de, si yo voy a hablar del cuerpo de alguien, puede que esté sufriendo de algún trastorno alimenticio y lo que estoy diciendo no va más allá, porque digamos que ellos no piensan en la consecuencia por el relajo, entonces tratamos de que entiendan que no solo es un relajo, sino que es algo más, y esto lo hacemos con los embajadores de cada club. Y tenemos un intercolegial todos los años a final de año donde ellos pueden compartir sus experiencias entre ellos también. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, adelante. Yolanda. Buenos días, me encantó el panel, conozco a casi todos los panelistas y un par de comentarios, preguntas. Por ejemplo, yo no conocía la fundación, me encanta lo que hacen. Yo pertenezco a dos fundaciones que de alguna manera están o no relacionadas. Una es la Fundación Hazme Brillar, que maneja muchos programas de educación a través de conectividad y programas vocacionales, y la otra es Olimpiadas Especiales, que atendemos a población con discapacidad. Entonces mi pregunta o observación viene amarrando las dos cosas. Creo que aprovechando lo espectacular que ha hecho Tigo como iniciativa, que lo felicito enormemente, es como de repente utilizando como madre o como centro una empresa como Tigo, que por algo ha tenido esta iniciativa, podemos unir esfuerzos entre tantas ONGs y estamos trabajando con tantas escuelas oficiales y privadas en el país. Por ejemplo, si nos sentamos aquí todos los que estamos, probablemente estamos llegándole a cientos de escuelas oficiales, pero cada una enfocada como en lo que hace. Si, por ejemplo, como Fundación Hazme Brillar, nos sentáramos con 7 otras organizaciones que trabajan con escuelas, o con la Gran Alianza Educativa, que ya tenemos como 6 organizaciones allí, más capaz de eso, yo no sé, hay un millón de organizaciones que además agrupan otras ONGs. Nivia Rosana tiene 1 millón de años trabajando en esto también. Así es, ya saben mi edad. Compitiendo con alguien por ahí que hay biografía. Lo digo por la experiencia y conocimiento que tiene Nivia. Igual Jackson, si nosotros pudiéramos tener como un ente aglutinador que nos ayudara a que dentro de lo que ya estamos haciendo en el ambiente escolar, creo que es donde más propicio, porque es que ahí podemos llegarle a muchos más miles de jóvenes de una sola sentada que individualmente. Pienso que hay un potencial, creo que hay una oportunidad bien grande, donde diferentes organizaciones pudiéramos tener como un frente común, que si lo hacemos solitos, la fundación tuya se llama Ni Uno Más. O sea, ojalá nosotros pudiéramos estar ayudando a Ni Uno Más a hacer lo que está haciendo Ni Uno Más, y así sucesivamente. Yendo como segundo punto al tema de las personas con discapacidad. Nivia, Rosana y yo no solo tenemos hijos con discapacidad, sino que hemos visto cómo en el sistema educativo, o sea, esos pelados están en la última esquina del salón, y más todavía en las escuelas oficiales. Entonces, todo lo que hagamos, y si vamos a hacer algo contigo, incluyamos a docentes del sistema educativo de educación especial, que muchas veces están fuera del loop porque les dan muchas menos capacitaciones y muchas menos información, y no les puedo explicar el nivel de bullying, de cibertodo que viven las personas con discapacidad, porque son demasiado naif muchas veces, mega vulnerables a todo. O sea, si ustedes hicieran este mismo estudio entre jóvenes y adultos, porque muchos adultos con discapacidad intelectual principalmente, ellos están en niveles como si fueran adolescentes para el resto de la vida. Y el nivel de vulnerabilidad, no les puedo ni explicar los resultados que ustedes estarían teniendo aquí. Entonces, creo que esa es una población que se va quedando, y en este tema específico, o sea, ese tema es demasiado importante también. Me ofrezco también a ayudar, no sé cómo, en esa parte, pero lo vivimos también. Mil felicidades. Y otro tema más, llegarle a los docentes en la escuela, desgraciadamente, y lo he vivido porque llevo muchos años yendo a escuelas, en Nivia Rosana también, y otros también, no tenemos idea la cantidad de docentes que son los bullies. O sea, el bullying que hay de maestros a estudiantes es impresionante. Y tal vez por el tema de autoridad versus estudiantes, ni se han dado cuenta que es bullying, pero el bullying de docentes a estudiantes es horrible.
y necesitan, yo creo que la concientización, no solo para lo que decían en el panel de que el docente sea o como comentaba, que sea el primer punto de apoyo, sino que el docente no esté bulleando, que aprenda que muchas de sus acciones, a mi manera de ver, son bullying, que tal vez ni siquiera lo saben. Gracias. Gracias. Muy bien. Alex. Hola, ¿escuchan? Sí. Sí, alto y claro. Alex Atencio, gracias por la invitación, muy bueno el panel. Quería hacer un aporte, yo estuve con Conéctate Seguro por muchos años haciendo charlas y bueno, puedo darles un poquito de la evolución sobre, ya no estoy haciendo charlas hace tiempo, pero darles algunos tips de cosas como pueden potenciar este estudio. Lo primero de decir que el ciberbullying ya es un delito. Entonces hay que llevar la comunicación de los jóvenes a entender que es un delito real. Claro. Se dio un caso recientemente de extorsión, de cámaras, la difusión de simplemente el video ya es un delito. Entonces, claro, más que decir como que, bueno, es algo normal, realmente incluir otros actores como la Procuraduría, el ANTAI, la policía, que tiene ya sé que una unidad, la conocía esta semana. Hay muchas islas, por eso es que no se fortalece realmente el mensaje, porque están como siempre una isla comunicando una cosa, comunicando otra. Entonces, sería interesante, Nivia, te dejo el reto. Gracias. Puede ser para Jóvenes por la Educación el siguiente evento, llevarlo del estudio, llevar al ANTA, llevar a la policía, a la Asamblea Legislativa, porque ¿de qué vale que se hayan hecho muchas leyes y escucho como la ley tal, hay como 3 leyes? En cuando escucho a los diferentes actores, cada uno habla de una ley diferente. Ese es el primer punto, sentar a los actores de la parte legal. El otro punto, también yo estoy en el área de los videojuegos y, por ejemplo, yo ya tengo 2-3 años entendiendo el nuevo entorno y realmente ahí no estaban, por ejemplo, las plataformas donde los jugadores están, que son Twitch, están Discord. El mundo de los gamers representa 400 millones de usuarios en el mundo, que generalmente son sus sobrinos, son niños y no saben que por ahí se está dando ciberacoso, por ahí se está dando trata de personas, se está haciendo temas de narcotráfico. Es un mundo mucho más grande y ni siquiera ahí Carlos seguro va a reforzarme el tema del ¿cómo se llama? El metaverse, que claro, ese es otro mundo que ni siquiera voy a entrar ahí, pero es para llevarlos a compartir esa experiencia de que son cosas que así como ya eso está acá, es llevar acción. Ya la policía sabe el tema de los videojuegos, entonces me quedé, wow, hay un avance y eso es positivo, así que nuevamente pues, felicidades por el estudio y bueno, que sea un avance para el país realmente todo lo que se está haciendo. Felicidades. Gracias. Adelante. Bueno, gracias por esta oportunidad, por este espacio. Me encanta toda la información que hemos recibido esta mañana. Yo soy Laru Linares de la ciudad del Saber y siguiendo con tu aporte que está súper encarrilado, yo veo que también podríamos, como mencionaron varios, aliarnos, sentarnos a tratar de ver cómo le transmitimos esto a los jóvenes para que ellos sepan cómo manejar esta situación que están viviendo. Yo lo veo con mis hijos, lo veo con los muchachos con los que hablamos temas de emprendimiento y de verdad que están absorbidos por estos temas del internet y por todo lo que está pasando en estos espacios virtuales. Traspasarle este contenido tal vez con campañas, con información, nosotros como sociedad generar una estrategia para poder traspasar esta información, pero además utilizar este contenido que ya nosotros manejamos. Por ejemplo, en Ciudad del Saber tenemos talleres de emprendimiento desarrollados de manera que yo considero lista y preparada para poder transferírsela a los jóvenes, encontrar espacios para generar, por ejemplo, la transferencia de talleres de emprendimiento, de talleres que tengan que ver con temas de programación. Es que en Ciudad del Saber pasan tantas cosas que se pueden transmitir, igual en las fundaciones y en los proyectos que están aquí también, que pudiésemos crear una agenda muy nutritiva para los jóvenes y poder transferir esa información. Pero concuerdo mucho con que tenemos que aliarnos para hacerlo, porque si no va a ser difícil que podamos hacer esa agenda y que podamos entregarle a los muchachos espacios para que de verdad inviertan el tiempo en cosas buenas y no lo pierdan en todo lo que comentaban, que de verdad he quedado como estresada con este tema, pero seguro que podemos hacer cosas interesantes. Y el liderazgo que hay aquí es un liderazgo muy potente para lograrlo, así que yo lo dejo en la mesa, dejo a Ciudad del Saber como aliado como siempre contigo, y bueno, estamos a la disposición
para todo esto. Y gracias. Bueno, aquí me cuenta, perdón, ahora adelante Bruno, adelante. ¿Qué tal? Bruno Basile de Sumarse, y enhorabuena por el panel, de verdad que muy bueno, y ya digo por ser los hosts. En línea con lo que han venido comentando, el rol privado, el sector privado tiene un rol importante también en todo este tema. Nosotros desde Sumarse tenemos distintas experiencias a través de la generación de alianzas, abrir espacios para sentar a distintos actores, y definitivamente ya sea porque desde las empresas pues obviamente se alcanza un campo mucho más amplio de personas, o incluso con la experiencia que tienen las empresas en estas distintas temáticas, también el alcance puede ser mucho mayor. Así que, y de parte nuestra también, sumar esa experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años, y por supuesto ese vínculo que tenemos con más de 190 empresas y organizaciones. Muchísimas gracias, súper ofrecimiento. Ajá, acá. Bueno, mil gracias de verdad, Tigo e Ipsos, por la data. Mercedes, mil gracias por la invitación, y también pongo a disposición a Capadeso, con mi sombrero de presidenta de la Cámara, por todas esas fundaciones que mencionó Yolanda. Pero yo creo que algo que es el reto, que creo que si Tigo nos sienta todos en la mesa podemos encontrar soluciones, pero ahí te pasa un poco si puedes lograrlo. Pero para mí fue clave como el panel, o sea, para mí fue clave no nada más leer la data, porque si el joven le pasa la data, no, eso no es conmigo. Pero como lo explicó Natalia, y como otros pusieron algunos ejemplos muy concretos, el chico puede como internalizar un poquito más, es que por eso estoy me impacta tanto, o por eso estoy tan sentimental, o por eso, porque muchas veces ellos ni entienden eso que ella explicó. Entonces creo que sí hay que hacer la conexión, no nada más como masificar la información, sino, yo sé que es difícil porque cómo lo logramos tener estos paneles en todos lados y en todas las escuelas, pero creo que esa es la clave aquí, va a ser cómo enganchar y cómo de verdad educar en esa parte, no nada más en los números, sino en cómo impacta, ¿no?, al ser humano, ¿no? Así que nos ponemos a disposición también desde Capadeso. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es María de Lourdes Barrios y soy la directora de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en Ciudad del Saber. Quizás muchos no conozcan, pero sí saben que en Panamá corremos una carrera de diseño y desarrollo de videojuegos y desarrollo de aplicaciones. Entonces, un poco lo que estamos hablando aquí, el mercado, y sé que mucho del enfoque ha sido a escuelas secundarias. Entonces, no olvidemos las universidades también, en especial después de los 2 años de pandemia. Lo que estamos recibiendo en las universidades viene con un arrastre emocional de esos 2 años de conectividad. Al igual que Alex, definitivamente sería bien interesante incluir en la próxima Discord, Twitch. Mis chicos no están en WhatsApp, ¿okay? Están allí, pero también les dejo en la mesa, como dijo Laru, bien interesante lo que pasa en Ciudad del Saber, y bien interesante cuando ustedes tienen la oportunidad de compartir con ese nicho de chicos que están desarrollando programas como software, como videojuegos, como aplicaciones. Para mí es muy importante ver, nunca hay bullying entre ellos. Nunca. No. Y se los dejo aquí. Y los invito a que nos conozcan, y ojalá pudiéramos, me encantó lo que hace la Fundación, ojalá pudiéramos hacer algo de integración, pero ver cómo estos chicos, que quizás son de un mismo nicho, se integran y comparten y socializan entre ellos, es bien interesante, y estamos sumamente a la orden para sumarnos a cualquier actividad que tengan de aquí en adelante. Muy bien, gracias. Tenemos una más. Sí. Señorita de UNICEF. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es María Fernanda Far y yo vengo por parte de UNICEF, trabajo en desarrollo y participación adolescente. Ya varios colegas han complementado en realmente lo que iba a decir, pero primero que todo quiero agradecerle a Tigo y a todos los colegas presentes, también soy psicóloga, por hablar sobre la importancia de entender al adolescente y acabar con los estigmas de que el adolescente es perezoso, o que duerme mucho, o no me presta atención. Es un inicio para escuchar. También el año pasado se publicó el primer análisis de situación de los adolescentes en Panamá, que me gustaría compartir de algún modo. Se pueden acercar a mí también para que lo vean online, en el que hablamos de temas de educación, protección, participación y salud. En este estudio también se demuestra que 3 de cada 10 adolescentes tienen de 1 a 4 síntomas de depresión y 7 de cada 10 de ansiedad.
y que 43% de los adolescentes no se sienten incluidos en espacios de participación. Entonces quería resaltar la importancia de tener a Daniel aquí presente en el foro y a pesar de que Daniel has compartido mucho, yo sé que también si estuvieras rodeado de más adolescentes pudieras compartir otras cosas y tú sabes que te van a responder como de la misma manera. Entonces esto es un inicio de algo que como UNICEF también queremos hacer y como país debemos de tener más adolescentes en estos espacios, o al menos, no sé, no tiene que ser un 50% todavía, fuera ideal, pero que hubiera una línea de jóvenes aquí, parte de uno más o de otras fundaciones, colegas de Daniel, en que te sientas más apoyado y fortalecido a la hora de compartir tus pensamientos. Y también que otra colega compartió aquí cómo esta información le va a llegar a otros adolescentes. Y en materia de rendición de cuentas, es súper importante que hablamos aquí de las personas a las cuales esta información debería de llegarles. Y hay mucho ciberbullying, pero así como se adelantó con la tecnología durante la pandemia, muchos no adelantaron nada porque no tenían internet en ciertas áreas rurales y tal, donde el bullying es muy normalizado por temas de cultura. Ya esto es otro tema muy grande aparte, pero sí es bueno tener círculos motores de adolescentes que lleguen a otros adolescentes a compartir sobre estos temas y que normalicemos hablar sobre nuestra salud mental y hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y es promover el derecho a la participación y a la información. Muchas gracias. Livia, ¿algo más que agregar? Quisiera agregar algo. Él quisiera agregar algo, yo voy a dar algunos sobre comentarios. Lo que menciona de que es importante que los jóvenes estén presentes. Nosotros somos una fundación de jóvenes para jóvenes. Nuestro equipo técnico somos puros jóvenes estudiantes de secundaria. Yo trabajo como estudiante de secundaria. Yo soy un estudiante de secundaria. Y no hay mejor manera que llegar a un adolescente a través de adolescentes. No hay mejor manera de hablarle a un grupo de personas sobre el acoso escolar que de alguien, de sus propios compañeros. Y siento que este tema es muy importante, que si se va a conversar, si se va a ver cómo se va a llegar a los adolescentes, que se tenga en mente a los adolescentes, preguntar cuál es la mejor manera que llegar, porque muchos adultos no saben cómo interactuar, cómo dar la información, que quizá los métodos que se usaban hace mucho tiempo no funcionen ahora, y siento que es muy importante que se tome en mente la participación adolescente, porque es la mejor manera para que la información llegue a todo el mundo de la manera más concisa y la manera más moderna y actualizada. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer todos los comentarios. Perdón, sí. Nada más, mira, para agradecerle a todos el aprecio a Tigo. Esto no es nuevo. Nosotros como empresa tenemos años trabajando en esta agenda. El día de hoy, con estos resultados, con este panel, con la presencia de todos ustedes, quizás hemos tocado una fibra más profunda. Número uno, la agenda de llevar esto a otros espacios que han sugerido varios de ustedes, absolutamente la tomamos, es parte de la hoja de ruta. Segundo, nos ponemos a la disposición y queremos entrar a todas las escuelas y a todos los espacios donde nosotros podamos compartir esta información y podamos compartir nuestros programas para ayudar a todos los que necesiten conocer más. Así que estamos a la orden, de verdad el aprecio es de nosotros hacia ustedes porque nos han regalado un tiempo, a Ipsos por lo que ha hecho maravillosamente a todo este panel, pero otra vez tenemos que trazarnos una hoja de ruta colectiva, como bien lo dijo Yoli en su momento. Podemos nosotros aglutinar a todos, pero tenemos que hacerlo, estar presentes y verdaderamente asumir responsabilidades y tomar acciones. Así que muchas gracias. Lo dejo con Rosana. Muchísimas gracias y yo tomo la palabra. Yo quiero un poco hacer unas breves conclusiones. Mire, cuando uno ve una sintomatología, uno tiene que entender que eso es un efecto y hay que analizar las causas. ¿Por qué alguien se va a conectar 7 horas? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. Algunos dijeron, ok, porque el algoritmo hace que nos enviciemos. Eso es una respuesta, una aproximación. Yo también tengo una hipótesis. Mi hipótesis es que vivimos en una sociedad de soledades acompañadas, en donde las personas no se sienten con
la suficiente calidez ni en sus entornos, ni quizá en los entornos más próximos tampoco. No se sienten acompañados. Si a eso sumamos que en Panamá 1 de cada 3 jóvenes de 0 a 17 años es pobre multidimensional y que esa pobreza implica entre los más pequeños acceso a cuidados tempranos, a entretenimiento y educación temprana, estamos hablando que estamos utilizando paliativos justo en las redes sociales. Entonces, yo quisiera de pronto canalizar los retos, no solamente ante el statu quo, los chicos usan las redes sociales, sino pienso en lo que a mí me enseñaron en 1996, cuando por primera vez me invitaron a una conferencia de Harvard Internet and Society, me empezaron a explicar cómo iba a cambiar el mundo, me pusieron a los gurús de entonces, yo fui 3 veces en aquellos lejanos tiempos, y nos explicaron que entre los incluidos y los excluidos la diferencia iba a ser el acceso a Internet. Y eso nos lo dijeron entonces. Pero ¿qué pasa? Ahora es la calidad del uso del Internet. Y yo soy de la opinión que si queremos un nivelador social en esta sociedad, tenemos que enfocarnos en ese aspecto. Cómo hacer que los muchachos trasciendan las redes sociales, cómo hacerlos entender que son tan poderosos como el niño que está en la escuela Ivy League porque tiene acceso a la misma información, que no es lo mismo cuando esta señora iba a la universidad, que era casi el trayecto de Marco Polo, encontrar un libro, y teníamos que mandarlos a pedir. Entonces, pienso que hay que usar la tecnología y el gran reto como un nivelador social y un ecualizador social. El otro punto que quería traer es el diálogo intergeneracional. Yo creo que tenemos un grave problema en esta sociedad porque los jóvenes no hablan con los adultos y los adultos no hablan con los jóvenes. Y a mí me hace mucha gracia porque yo soy mentora de jóvenes. Y tengo aquí mentoreados y personas que han hablado, que me han antecedido. A veces no sabemos cómo hacer que nos respeten como adultos o como jóvenes. Y yo siempre he dicho que el respeto no es a través de palabras, sino a través de tus actos. Entonces, sí hay que promover espacios en donde nosotros podamos estar en una posición horizontal. No es fácil. Y entonces alguien tiene que, en inglés dice relinquish power, vas a tener que dar parte de tu poder y poder conversar como seres humanos. Y yo pienso que esa conversación se necesita en Panamá. En Panamá, y vuelvo a UNICEF, hacen espacios de diálogo, pero hacen representaciones de jóvenes que yo siempre digo que es para la cuota. Y si es un trigueñito, qué bueno, vamos a poner al trigueñito allí, mira, es joven y es trigueñito, y es mujer, mejor todavía. Pero cuando habla mucho, oye, ya no me gustó lo que dice. Pero mira lo que dice, que irrespetuoso. Oye, por Dios. Entonces yo creo que tenemos que hacer una sociedad más incluyente, y eso no tiene que ver con redes sociales, sino con derechos humanos. Y con otro aspecto que tenemos que trabajar, que son los sesgos. En Panamá hay mucho sesgo, entonces tenemos que romper con los sesgos para hacer una sociedad realmente humana. Y eso, con Internet o sin Internet, debe ser desde el inicio de los tiempos y hasta el final de los tiempos. Y por el otro lado, siento que en el ¿qué vamos a hacer? Para mí hay que hacer un kit para que esto sea parte del currículum en las escuelas, para que esto sea parte de la conversación. Esto no debe ser una conversación entre técnicos. Si es una conversación entre convencidos, no tiene impacto. Tenemos que hablar con los muchachos, tenemos que tener embajadores como los tienen ustedes sobre el tema. Y por supuesto, yo no tomo decisiones en Jóvenes Unidos por la Educación, pero les voy a plantear el tema a los muchachos porque estoy segura que les puede interesar, y ellos tienen la gran ventaja que están en todo el país. Acabamos de terminar un laboratorio con representantes de todo el territorio nacional, literal, hasta las comarcas y toda la geografía de las comarcas. Eso es muy importante, porque yo siento que esto es un tema demasiado relevante. Mi conclusión es, al final, tenemos que trabajar en nosotros mismos, tenemos que trabajar en nuestros entornos, en nuestra sociedad. Tenemos que preguntarnos por qué los jóvenes no se sienten bien, qué estamos haciendo o qué no estamos haciendo. Y por último, cuando vayamos a hacer, comprender que vamos a tener que compartir el poder. Y que para compartir el poder tenemos que tener la suficiente inteligencia de hacerlo
con compromiso, con amor, sobre todo con humanidad y con respeto a los derechos humanos. Esas serían mis conclusiones. Muchas gracias.